debido a la alta vascularización, ¿no es cierto?, que posee. Es un tejido muy vascularizado e inervado. Ahí la tienen, ¿no es cierto?, extraída en un tratamiento de conducto, la pobrecita. Llegó a pulpitis, irreversible, no había nada que hacer, hubo que extraerla. ¿Ya? Si yo la veo histológicamente, como les digo, es un tejido laxo, ¿ya?, que tiene mucha cantidad de vasos sanguíneos y obviamente está muy inervada. Los nervios los vamos a ver con tensiones especiales porque no se ven, son fibras nerviosas, ¿sí?, no nervios como tal. Entonces en la pulpa no van a encontrar paquetes nerviosos como veíamos en nervio ciático, pero sí, ¿no es cierto?, vamos a encontrar a veces algunas fibras nerviosas y vasos sanguíneos y muchas células. Ya, esto se los había explicado ayer, la importancia de los dientes, ¿no es cierto?, sobre todo dientes jóvenes, o sea, dientes en personas jóvenes que estén 13, 14 años cuando están erupcionando, ¿no es cierto?, los últimos dientes, los molares, que hay que tener cuidado con los cuernos pulpares porque como está recién, ¿no es cierto?, expuesto, los cuernos pulpares tienden a ser bastante altos. Entonces, cuando tienen caries, tienen que tener cuidado, ¿no es cierto?, a qué nivel de la dentina pueden llegar, porque si llegan a pasar la fresa y calentar el área, acá van a matar los odontoblastos, y si matan los odontoblastos, después van a tener, ¿no es cierto?, dentina, zonas necróticas, que se ven como bandas negras, ¿no es cierto?, líneas oscuras, café, dentro de la dentina. La pulpa tiene matriz inorgánica. ¿Inorgánica? Normalmente no, pero vamos a ver después que producto, ¿no es cierto?, de la edad, a veces en personas adultas se pueden desarrollar pequeños cálculos o calcificaciones difusas dentro de la pulpa, ¿ya? Pero normalmente tiene un 25% de materia inorgánica y un 75% de agua, ya prácticamente agua, ¿ya? Matriz inorgánica, como dijimos, normalmente no tiene, excepto, ¿no es cierto?, con los cambios de la relacionados con la edad, que hay personas que pueden llegar a desarrollar cálculos dentro de la pulpa. Creo que es un 25% de Matriz orgánica y un 75% de agua. Ya, entonces, en la pulpa voy a encontrar las típicas características de un tejido conectivo laxo, ¿ya? Y hay muchas células mesenquimáticas, células madre. Voy a encontrar fibroblastos, voy a encontrar, ¿no es cierto?, también células del sistema inmune, pero en una dentina, o sea, en una pulpa sana son bastante escasas, ¿sí? No hay muchas células del sistema inmune en una pulpa sana. Y histológicamente, la pulpa, ¿no es cierto?, yo la voy a clasificar en zonas topográficas de la pulpa de acuerdo al tipo de célula predominante en esa capa. Ahora, estas capas, ¿no es cierto?, las primeras tres, no ocupan más allá del 5% de la dentina, ¿ya? La mayor parte de la dentina está formada por la zona central. Eso les voy a mostrar después en el diente completo, ¿ya? Pero para que no piensen que estas tres capas llegan hasta la mitad de la pulpa, no. Abarcan solamente un par de millas. La primera zona, y que siempre va a estar en contacto con la dentina, obviamente va a ser la zona conformada por ¿qué células? Odontoblastos, ¿no es cierto? Que los odontoblastos en la región de la corona tienden a tener un epitelio bastante alto, parece como un epitelio pseudoestratificado, y a nivel radicular, ¿no es cierto?, ya se ven capas más pequeñas, incluso a veces una monocapa nomás de odontoblastos. Luego viene una célula que en el Gómez de Ferrari la pueden leer como acelular o oligocelular. Lo correcto es decir oligocelular porque no es que no haya ninguna célula, sino que la proporción entre fibras, ¿no es cierto?, o elementos de la matriz intracelular y células es muy baja. Hay muy pocas células en esta zona, por eso se le llama la zona oligocelular. Luego tengo una zona que si ustedes comparan, ¿no es cierto?, la densidad de núcleos por milímetro cuadrado es mayor que en la zona que está por arriba y por debajo. Como tengo una mayor densidad de células, ¿ya?, esta zona normalmente se denomina la zona celular. Y por último, el resto de la pulpa, desde aquí hasta el otro lado, ¿no es cierto?, es zona central, ¿ya?, que tiene las mismas características clásicas de un tejido conectivo laxo. En la microscopía electrónica podemos ver dentina, predentina, con los túbulos dentinarios, ¿no es cierto?, aquí en color rosita,
Estos de acá, creo que son odontoblastos. Esta zona de acá, si se fijan, no se ven núcleos de células, pero sí hay de repente prolongaciones citoplasmáticas de células que están en contacto con las células, ¿no es cierto?, con los odontoblastos. No es que los odontoblastos estén aislados, al revés. Ellos establecen comunicación con otras células de acá, como células dendríticas, linfocitos, ¿ya? Pero normalmente, ¿no es cierto?, en esta zona no hay muchos núcleos de células, por lo tanto se le denomina la zona oligocelular. Y por último acá, que se ve también como un conglomerado, esa es la zona celular. En una foto, ¿no es cierto?, en aumento de 10 y en aumento de 40, entonces tienen la zona odontoblástica, la zona oligocelular. Las placas que tenemos se ven bastante bonitas, ¿ya? La zona de la parte de la pulpa se ve bien estas zonas. Luego tenemos la zona celular, que si se fijan hay mayor densidad de células, y el resto que tiende a ser de un aspecto más homogéneo, como donde yo veo muchos vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, fibras colágenas muy delgadas, es la zona central, que es la gran mayoría de la pulpa. ¿Ya? Ahí tiene la zona odontoblástica con más aumento, ¿no es cierto?, más bonita para que la vean bien. ¿Esta qué zona sería? Zona oligocelular, zona y zona celular. Clarito en la foto, ¿no es cierto? Para todas las placas histológicas fueron así de claras, normalmente no lo son. Ojo que estas zonas, estas 4 zonas solamente se pueden ver en la corona, ¿ya? En la pulpa radicular no se pueden ver estas 4 zonas. Yo veo solamente la zona odontoblástica y la pulpa, ¿ya? Acá están las diferencias, si ustedes se fijan en los esquemas, ¿no es cierto?, entre la dentina coronaria, la zona odontoblástica, la dentina coronaria y en la zona, ¿no es cierto?, radicular. En la zona coronaria tengo muchos núcleos de odontoblastos, ¿no es cierto?, como epitelio pseudoestratificado. A medida que me voy alejando, ¿no es cierto?, hacia el ápice, hacia la raíz, ya veo que el número de capas es bastante menor, va de 2 capas a 1 capa y ya cerca, ¿no es cierto?, del ápice, del conducto radicular, tienen, ¿no es cierto?, los odontoblastos incluso para el medio facial. ¿Cuáles eran las capas que quedaban después? Son los mismos odontoblastos, es la misma capa odontoblástica que a medida que yo desciendo por la de corona, ¿no es cierto?, a raíz, la capa de odontoblastos va siendo cada vez más escasa. ¿Ya? ¿Qué otra cosa puedo encontrar yo aquí que están tenidas acá, ¿no es cierto?, en color negro? Son las fibras de Longford, que son un tipo de fibras, ¿no es cierto?, reticulares que se forman durante la formación de la dentina, ¿ya? Tienen como una forma de sacacorchos que es bien característica. Y entre medio de estas fibras de Longford, que son fibras reticulares, tengo obviamente fibras nerviosas, ¿no es cierto?, que están aportando, ¿no es cierto?, inervación tanto a la pulpa como a los odontoblastos. Acá tenemos cómo maduran, ¿no es cierto?, los ameloblastos que yo les mostré ayer, ¿no es cierto?, como el ciclo de maduración del ameloblasto, y también tenemos el ciclo de maduración, ¿no es cierto?, del odontoblasto. Cuando tengo las células primarias, las células ectomesenquimáticas que van a dar origen, ¿no es cierto?, tanto a la pulpa como a la dentina, muchas de estas células hacen mitosis y algunas se van a transformar en odontoblastos que van a empezar a secretar dentina, y otras células, ¿no es cierto?, van a quedar como células de reserva, ¿ya?, que se llaman células subodontoblasticas, y son un pool de reservas de células madre para reemplazar, ¿no es cierto?, los odontoblastos que van muriendo. Entonces, cuando hay una lesión y se lesionan los odontoblastos, si estas mismas células, las células subodontoblasticas, se transforman en odontoblastos y pueden secretar dentina, ya eso es lo que va ocurriendo normalmente. Cuando la lesión de caries es muy aguda, ¿no es cierto?, y mata tanto a los odontoblastos como a estas células de reemplazo, ahí es cuando vienen células mesenquimáticas de la pulpa que no tienen el mismo origen y se transforman en una especie de odontoblasto que secreta esta especie de osteodentina, ¿no es cierto?, que no tiene las mismas características histológicas de una dentina sana. ¿Ya? Ahí tienen igual cómo está vascularizado, ¿no es cierto? En este caso, si ustedes se fijan, el plexo capilar, que se llama el plexo, ¿no es cierto?,
vascular que está en la capa subodontoblastica, cómo envuelve, ¿no es cierto?, a cada una de los odontoblastos, para que estos tengan todos los nutrientes, acceso a los iones, ¿no es cierto?, sales y proteínas que necesitan para formar la dentina. ¿Ya? Miren cómo, esta es de perro, ya, pero no es tan distinto, ¿no es cierto?, al del humano. Acá se sacó, ¿no es cierto?, toda la zona externa y se dejaron solamente los vasos principales, ¿ya?, para que vean ustedes cómo es la ramificación, y a nivel superficial se forma todo este plexo, ¿no es cierto?, que está en contacto directo con los odontoblastos y la zona, ¿no es cierto?, oligocelular. Es bonito, ¿no es cierto? Sí, miren que sí. Además, ¿se acuerdan que ayer les hablé de las células dendríticas que andaban en un esquema por ahí? Ya, acá las tenemos, en vez de en un esquema, las tienen, ¿no es cierto?, por inmunomarcación. Acá en negrita, ¿no es cierto?, todas esas líneas negras que ustedes ven son las células dendríticas, que son células de ¿qué sistema? ¿Qué hacen las células dendríticas? ¿Ah? No, sistema nervioso, bueno, sí están relacionadas con el sistema nervioso, pero no son del sistema nervioso. ¿Son como las tapetas? ¿Qué hacían las células dendríticas? También se llaman células presentadoras de antígenos. ¿Ya? Son células del sistema inmune. ¿Ya? Pues si ustedes se fijan, están acá en la zona subodontoblástica, debajo de los odontoblastos. Ahí está principalmente el cuerpo, pero sus prolongaciones citoplasmáticas se relacionan, ¿no es cierto?, con los odontoblastos, y cuando hay lesiones de caries, estas suben hasta los odontoblastos y incluso meten sus prolongaciones dentro del túbulo dentinario. Ya, acá tengo la zona oligobasal, oligocelular, ¿no es cierto? También la van a leer como oligocelular porque el caballero de apellido Way la descubrió. Y en esta zona, ¿no es cierto?, a pesar de que no hay vasos, no hay células, núcleos de células, sí está el plexo nervioso de Rashko, que es el plexo, ¿no es cierto?, que se encarga de inervar a los odontoblastos, y también está el plexo capilar, que les mostré recién. Acá tienen los vasos, ¿no es cierto?, que se meten y rodean a cada uno de los odontoblastos para asegurar que la dentina tenga todo lo que necesita para reaccionar como a ella le gusta, ¿sí?, rápida y efectiva. Miren qué bonito. Acá en rojo está teñido, ¿no es cierto?, todas las fibras nerviosas mielínicas, en específico las células de Schwann. ¿Se acuerdan qué es lo que hacían las células de Schwann? ¿Qué es lo que forman? Las neurolemocitos se llama también, ¿no es cierto?, pero forman la vaina de mielina. Y aunque no formen vaina de mielina, igual siempre están cubriendo a los axones de las neuronas para protegerlos. Entonces acá lo que marcaron fueron todas estas células de Schwann, ¿no es cierto?, que están protegiendo a los nervios para poder evidenciarla. En color azul están todos los nervios de los odontoblastos, y en color rojo, ¿no es cierto?, todas las fibras nerviosas que están protegidas por la vaina de mielina, en este caso por los neurolemocitos. ¿Ya? Si se fijan, hasta allá arriba se ve, y hacia los túbulos dentinarios ya no se ve porque hacia el interior del túbulo dentinario lo que se meten son fibras nerviosas amielínicas. ¿Ya? O sea que no tienen células de Schwann en su superficie. Acá tienen una sección, ¿no es cierto?, de lo que es la corona y la región, ¿no es cierto?, de una persona, ¿no es cierto?, ya más adulta. ¿Sí? Cambia la inervación y el patrón, cambia bastante. Esta es la región radicular, región coronaria. ¿Ya? Y esto de las fibritas nerviosas también tiene que ver con la famosa sensibilidad dentaria, ¿no es cierto?, que todavía no se ha, por lo menos lo último que busqué, ¿no es cierto?, todavía no se ha llegado a un consenso definitivo de cómo es que la dentina, ¿no es cierto?, siente. ¿Por qué cuando tomo agua con hielo me duele el diente? ¿Por qué cuando me entra aire me duele el diente? Cuando también como cosas muy calientes, ¿no es cierto?, el diente logra percibir esos estímulos de temperatura, de tacto. Hay tres teorías. Hay una teoría, ¿no es cierto?, que dice que cada uno de los túbulos dentinarios estaría inervado por una fibra nerviosa, lo cual es cierto, como vimos, ¿no es cierto?, hay fibras nerviosas amielínicas que ingresan dentro del túbulo, pero no todos los túbulos dentinarios están inervados. ¿Ya? Después hay otra teoría que habla de que y esto sí que ha sido comprobado que no corresponde, ¿no es cierto?, de que es el odontoblasto que estaría unido a una terminación nerviosa. ¿Ya? Esa ya está como más descartada.
Y esta es la más aceptada, que es la teoría hidrodinámica, en la cual el licor dentinario, ¿no es cierto?, se desplaza dentro del túbulo dentinario y también rodea al odontoblasto. Cuando yo golpeo, ¿no es cierto?, genero vibraciones en este líquido. Cuando hago cambios de temperatura, ¿no es cierto?, por ejemplo, cuando hago frío o estimulo con calor, este licor responde contrayéndose o expandiéndose, ¿ya? Y esos cambios en el líquido o en el licor dentinario son los que reciben, ¿no es cierto?, estas terminaciones nerviosas, y así es como se conduce entonces la sensación o el dolor dentro de los dientes, ¿ya? Entonces, de las tres, esta todavía no se ha descartado, sigue siendo hasta el momento, ¿no es cierto?, la más aceptada, que se llama la teoría hidrodinámica. Está la dentina inervada directamente, que los odontoblastos actúan como receptores, o el movimiento de los fluidos, que es lo que en el fondo gatilla o activa las terminales nerviosas y genera el dolor. ¿Ya? Y acá esto lo tienen que haber visto probablemente en anatomía. Anatomía oral. ¿No? Bueno, hay varios tipos de fibras nerviosas. ¿Se acuerdan que hay fibras rápidas, fibras lentas? En este caso, ¿no es cierto?, las fibras alfa-delta son principalmente fibras rápidas, son fibras mielínicas, ¿ya? Y ellas son las responsables de cuando el doctor, ¿no es cierto?, me pone la pistolita con aire y yo salto, ese dolor agudo así, ese lo genera, ¿no es cierto?, este tipo de fibras, ¿ya? Luego tengo, ¿no es cierto?, las fibras de tipo C, que son fibras amielínicas y son fibras de tipo de dolor lento. Es ese dolor ciego agudo, por ejemplo, cuando viene saliendo el tercer molar y a veces aprieta a las muelas, ¿no es cierto?, al segundo o al primer molar, y se genera como ese dolor ciego, pulsante, ¿no es cierto?, que es como un dolor de fondo, ¿ya? No es un dolor agudo, es un dolor que está siempre ahí presente, ¿no es cierto?, y no se va. Esas son cuando se estimulan las fibras de tipo C, ¿ya? Que son fibras de, en el fondo, ¿no es cierto?, no de dolor agudo, sino como de dolor crónico, un dolor como zumbido de fondo y está ahí molestando. Este probablemente, ¿no es cierto?, acá cuando empieza la lesión de la carie, probablemente cuando empieza a atacar la pulpa se genera este dolor agudo, y ya cuando se desencadena todo el proceso inflamatorio se activan estas fibras y tenemos como esos dolores, así como si nos pulsara, ¿no es cierto?, el diente por dentro. Y obviamente, además de las fibras relacionadas con el dolor propiamente tal, también van a estar las fibras que inervan la vascularización dentro de la pulpa, ¿ya?, que producen vasoconstricción o vasodilatación. ¿Cuál es el problema de que se produzca inflamación en la pulpa? ¿Por qué es tan peligrosa para el diente? Sí, pero también se produce inflamación en el brazo, no se me mueren las células del epitelio en el tejido conectivo. Exacto. En el caso de la cámara pulpar, ¿no es cierto?, la cámara pulpar es una estructura rígida, dura. Entonces, si se produce inflamación, hay cierto nivel de tolerancia que tiene este tejido conectivo. Pero llega un punto en que se aprietan tanto las fibras, ¿no es cierto?, y las células, por la presión del agua que sale hacia el interior de la cámara pulpar, que ya se empiezan a dañar tanto los nervios como las células que están adentro. ¿Ya? La zona rica en células, que es la zona que está acá abajo, yo voy a encontrar, ¿no es cierto?, también concentración de estas mismas células, fibroblastos, células mesenquimáticas, algunos macrófagos y células dendríticas. Si se fijan, hay muy pocas células de inflamación. No hay neutrófilos, hay muy pocos linfocitos, tampoco hay eosinófilos, ni hablar de mastocitos acá adentro, ¿ya? En general, una pulpa sana tiene muy escasas células del sistema inmune. ¿Ya? Entonces acá tengo las fibras nerviosas que están asociadas con las células también, ¿no es cierto?, dendríticas y con los macrófagos, células madre, ¿no es cierto?, macrófagos de clase 2, células T de memoria, algunos linfocitos T. Cuando la célula dendrítica, ¿no es cierto?, reconoce antígenos o bacterias, como buena célula presentadora de antígenos, ¿se va a quedar ahí tranquila? No, ¿no es cierto? La célula presentadora de antígenos reconoce antígenos y luego tiene que hacer algo, tiene que ir a presentarle los antígenos a los linfocitos. ¿Cómo lo hace normalmente? La célula entra a los capilares de la pulpa, ¿no es cierto?, y a través de los capilares viaja hacia los linfonodos regionales, ¿no es cierto?, acá en los linfocitos, y ahí hace contacto con linfocitos B,
donde le presenta las bacterias, ¿no es cierto? Y luego estos linfocitos viajan hacia la pulpa, ¿no es cierto?, para empezar a ejercer la acción, ¿ya? Y allá tenemos parte de células, ¿no es cierto?, citodendrítica y un neutrófilo, ya que, como lo digo yo, casi nunca andan presentes, pero en caso de infecciones agudas, a veces los neutrófilos incluso pueden llegar a meterse dentro de los túbulos dentinarios. ¿Ya? Que tiene células de Schwann, o sea, nervios, y relacionado, ¿no es cierto?, con las células dendríticas. En rojo, todo lo que es inervación, y en color verde, las células dendríticas. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver cómo ambas se relacionan estrechamente, porque cuando las células dendríticas también detectan invasión bacteriana, además de ir a los linfocitos, ¿no es cierto?, y presentarle, también liberan ciertos factores de inflamación que, por ejemplo, producen vasodilatación. ¿Ya? Para eso tiene comunicación también con el plexo nervioso. ¿Ya? Acá tenemos, fíjense cómo hay un foco inflamatorio dentro de la pulpa. Si se fijan, la mayoría de las células, ¿qué forma tienen? Esas que andan por ahí. ¿Cómo son? Redondas. Redondas y chiquititas. ¿Qué células son redondas y chiquititas? Linfocitos, ¿no es cierto? Entonces acá tengo ya una respuesta inmune, ¿no es cierto?, de tipo crónico. Recuerden que cuando es aguda, generalmente tenemos neutrófilos, cuando es por linfocitos, aumento de linfocitos y macrófagos, es respuesta inmune crónica. ¿Ya? Acá tengo los campos, ¿no es cierto?, los estímulos, a través del tacto, ¿no es cierto?, o con la famosa pistolita de aire esa, que igual hay que tener cuidado con esa pistolita de aire porque cuando uno deja expuesta la dentina y reseca la dentina, el líquido tiende a salir, ¿ya? Y al salir el líquido, como lo hace de forma rápida, muchas veces succiona a los odontoblastos y los deja dentro de los túbulos dentinarios y los mata. Acá tienen un esquema que se ven los campos receptivos, ¿no es cierto?, de la inervación que está dada por las fibras nerviosas. ¿Ya? Y cuando hay inflamación, cuando hay una pulpitis, fíjense que estos campos, ¿no es cierto?, se activan todos los mediadores inflamatorios y los campos se superponen y eso hace que el diente, ¿no es cierto?, esté mucho más sensible. ¿Ya? Y acá está lo que les decía yo, si se fijan esas flechas negras, acá alguien, ¿no es cierto?, dejó expuesta dentina, cuando la pistolita, ¿no es cierto?, resecó la dentina, al resecar el aire, el licor dentinario sale, lo hace de forma bastante rápida y los pobres odontoblastos quedaron ahí incluidos, metidos dentro del túbulo dentinario y esos son probablemente después túbulos dentinarios que van a morir. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? ¿Ya? Ahora, la pulpa, la dentina, ¿no es cierto?, como todos los tejidos del cuerpo, tienen cambios con la edad, cambios que son degenerativos, que tienden a una menor vascularización, una menor inervación, una disminución de la población celular, sobre todo de células madres. Acá vienen estudios, ¿no es cierto?, que muestran el incremento, en este caso, del espesor dentinario en la corona en pacientes, ¿no es cierto?, a medida que va aumentando la edad. Si ustedes se fijan, tanto en la corona como en la raíz podemos ir viendo que la dentina secundaria se va secretando y se va produciendo a través de toda la vida. El problema en la corona no es tanto porque ahí la cámara pulpar generalmente es grande. El problema ¿dónde se da? En los canales radiculares. ¿Sí? Los canales radiculares, cuando se sigue secretando, ¿no es cierto?, dentina secundaria, el problema es que muchas veces obliteran este canal y dejan, ¿no es cierto?, espacios muy pequeños por los cuales el paquete vasculonervioso tiene dificultades y eso hace que disminuya, ¿no es cierto?, la cantidad de sangre y la inervación que puede llegar hasta la cámara pulpar, lo que debilita, ¿no es cierto?, la capacidad de reacción que puede tener el diente ante un estímulo o una señal. También, ¿no es cierto?, en estos estudios se ha visto que hay un 50% de la población celular, ¿no es cierto?, que disminuye a medida, ¿no es cierto?, que avanzamos en la edad y comparamos un paciente entre 20 y 70 años. 50% de la población celular no es menor, considerando que hay también células mesenquimáticas. ¿Ya? Reducción de la cantidad también de odontoblastos, de las células subodontoblasticas, ¿no es cierto?, que habíamos visto que eran las células madre,
y también, ¿no es cierto?, de los fibroblastos que están encargados de mantener en buen estado la matriz extracelular de la pulpa. Ustedes se fijan acá, todos los índices, ¿no es cierto?, empiezan a disminuir de forma marcada a partir de los 60 años y ya la reducción es bastante severa. Y todo eso hace que un diente de una persona adulta mayor, ¿no es cierto?, tenga menor capacidad de reacción ante las caries. Ahora, lo bueno es que como tiene tanta dentina secundaria, ¿no es cierto?, y la mayoría de sus túbulos están tapados, también los dientes de los adultos mayores son menos permeables a las caries, ¿ya? Presentan menos lesiones de caries. Disminución de la vascularización y inervación, fíjense que en color rojito, vasos sanguíneos, y en color verde, inervación. Miren la diferencia, ¿no es cierto?, entre una persona joven y una persona adulta. Cómo cambia la inervación y la vascularización. ¿Sí? Bastante marcado el efecto. Acá lo mismo, fíjense como acá en un diente joven, ¿no es cierto?, en un canino estaba clarita, la fibra muy verde, acá tenemos muchas células, ¿no es cierto?, de neurolepocitos, y en una persona adulta miren la inervación, ahí unos pedacitos por aquí, unos pedacitos por allá, apenas visibles. ¿Ya? Y lo otro que yo les decía, ¿no es cierto?, que en personas adultas, ¿ya?, se pueden presentar en forma ocasional calcificaciones. A veces son calcificaciones difusas y a veces son verdaderos cálculos, ¿no es cierto?, como piedras. Normalmente estos tendrían una relevancia clínica, que tenga una piedra, ¿no es cierto?, un calculito dentro de la pulpa. No hay ningún problema, excepto si su paciente, ¿no es cierto?, tiene una carie, la carie llega a la pulpa, se genera una pulpitis irreversible y usted quiere hacer una endodoncia. Cuando quiera extraer, ¿no es cierto?, la pulpa y meta, ¿no es cierto?, el instrumento, que es como una pincita, ¿no es cierto?, muy delgadita, y va a empezar a chocar con algo duro. Cuando usted, ¿no es cierto?, empieza a introducir un instrumento para extraer la pulpa, va a chocar, ¿no es cierto?, con esta estructura y eso va a ser una molestia bastante severa para poder, ¿no es cierto?, extraer de forma adecuada la pulpa. Cuando se hacen tratamientos de endodoncia, lo ideal, ¿no es cierto?, es que se extraiga completamente la pulpa, que no quede absolutamente nada, porque un trocito de pulpa que quede en el lugar es un foco probable de infección. Y si se infecta de nuevo ese pedazo de pulpa, ¿no es cierto?, ese diente, la única posibilidad va a ser la extracción total, ¿no es cierto?, del diente. ¿Ya? Entonces, como les digo, estas calcificaciones son más bien bonitas, ¿no es cierto?, no tienen mayores complicaciones, ni problemas, ni el paciente tiene dolor, ni nada, pero si hubiese que hacer un tratamiento de conducto, obviamente para el dentista va a ser un problema. ¿Ya? Y acá están las que se llaman las verdaderos dentículos, que están formados por dentina irregular, ¿no es cierto?, que son como, si se fijan adentro, tienen como tubitos los dentinarios, y las que son falsos dentículos, que son calcificaciones difusas, que no están formadas por odontoplastos, y que son solamente núcleos de calcificación, que no tienen túbulo dentinario, ¿no es cierto?, y están, ¿no es cierto?, como pequeñas zonas circulares dentro de la pulpa. ¿Ya? También hay calcificaciones difusas como forma de pequeñas agujas, y pueden estar también dentro del canal radicular. Todo esto, como les digo, no va a tener para el paciente, no tiene mayor diferencia, él no siente dolor ni nada. La complicación la va a tener usted si le gusta el endodoncia. Acá estamos cuando ya empezamos con lesiones, ¿no es cierto? Fíjense que acá, lesión por quemadura, ¿por qué? Porque el dentista, ¿no es cierto?, se le rompió la manguerita, ¿no es cierto?, y que da agua, y trabajó con la fresa, ¿no es cierto?, sin agua, y eso sobrecalentó la pieza, y obviamente acá se produce todo un foco de necrosis que mata la pulpa.